Se me viene a la cabeza tres palabras. Una es representación institucional, otra es respeto y otra es conocimiento de la ciudad y de tus vecinos. Y yo creo que si ahormamos esas tres palabras, llegamos a una conclusión clarísima. Valencia no tiene alcalde. No tiene alcalde en el sentido que debe ser un alcalde, que es un alcalde que represente institucionalmente a la ciudad en todos los actos que son realmente representativos. Yo no creo que a todos los actos que va el alcalde, que tampoco va a muchos, por cierto, pero le guste todo lo que dicen, ni todo lo que se hace, ni siquiera le guste estar. A algunos les pueden hasta aburrir. Pero ¿por qué siempre está excluyendo estar en esos actos de representación a aquellos que tienen un sesgo religioso y respeto? Es decir, a ver, si tú estás en la celebración del año chino, con todo respeto, es decir, es porque estás respetando a esa comunidad. ¿Por qué no tienes que respetar también una comunidad importante, que es la comunidad católica, más o menos practicante, más o menos fervorosa, más o menos que vote a un sitio o a otro? ¿Por qué no lo tienes que respetar? Y finalmente, lo que decía es, este alcalde no conoce a esta ciudad y no conoce a estos vecinos. Si conociera esta ciudad y a sus vecinos, si amara realmente a esta ciudad y a lo que sienten los vecinos, ayer hubiera estado allí. ¿Por qué no nos cuentan toda la verdad? Ya veremos cómo el presidente Puig aprovecha esta circunstancia, creo, para hacer a lo mejor seguramente ajuste de cuentas en su propio partido. Ya veremos qué pasa con algunos destacados miembros que antes apoyaban el avalismo, como puede ser la delegada del gobierno, si entra o no en esta remodelación crisis. Y entonces la pregunta es, ¿esto viene provocado por esto? Bueno, y si antes hacía falta cambiar a este, al otro o al otro, ¿por qué no se ha hecho? Claro. Yo considero que esta remodelación llega absolutamente tarde y que se está disfrazando con una cuestión de, en fin, como si fuera la única cuestión que había que hacer, y desde luego reivindico que un presidente de la Generalitat tiene que cesar a personas que tienen 50 sentencias en contra, por ejemplo, o a quien no realiza una buena gestión o debía estar en la calle. No puede estar de pies y manos, o es que realmente se está haciendo la política que él quiere y eso está perjudicando al valenciano.